Eduardo Peña nos acompaña, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, María Josefa. Eduardo, desde ayer estamos tratando un poco de revisar las diferentes ópticas con respecto a este proyecto de ley. Nos acompañó Paco Velasco, quien pues le favoreció mucho la posibilidad de entrar en vigencia, habló de los derechos de los consumidores, de evitar este exceso de poder en pocas manos, de obligar a la gente a consumir una cosa pero a cambio de otra. En fin, situaciones que sí, hemos venido oyendo que la gente reclama. Pero sabemos que hay otro aspecto que se califica de peligroso y preocupante. Y no sabemos si tú nos vas a hablar de los dos o de uno. Bueno, si quieres, veamos. Nosotros, lo que debo rescatar es que esta comisión, nosotros nos hemos reunido ya 2 veces a pretexto de esta ley en el poco tiempo que tiene para tratarse, porque hubiéramos pretendido que esta ley se discuta debido a su trascendencia, la discusión de la ley sea mucho más amplia que el escaso mes que va a tener para que todos aportemos nuestros puntos de vista. Sin embargo, el jueves de la semana pasada asistimos a la Asamblea Nacional y la noche de ayer estuvimos hasta las 8 de la noche en un largo debate en la Universidad Católica de Guayaquil, analizando artículos de esta ley y presentando nuestras alternativas. Porque la idea es limitar la discrecionalidad de la autoridad en cuanto a la actuación sobre la ley. Porque, bueno, tú eres abogado, aquí hay confluyen los criterios económicos y los criterios legales, porque hay muchas cosas que están como en el limbo, ¿no? O sea, necesitamos definir ciertos términos, como por ejemplo abuso de poder de mercado, o como por ejemplo eficiencia económica. ¿Cuál es el criterio para definir eficiencia económica? ¿Es un criterio 80-20 tipo Pareto? ¿Es otro? ¿Cuál es el bienestar colectivo o individual? Es decir, ¿con qué criterios técnicos vamos a definir cuando una ley perjudica o beneficia al consumidor? Es si en una cola de pobres, el menos pobre está al principio y el más pobre está al final, si se beneficia el promedio de la cola o se beneficia el último de la cola. Entonces, esas definiciones no están claramente decididas en la ley o digamos escritas en la ley. Y eso hace que, bueno, mañana si una autoridad decide penalizar a una compañía que supuestamente tenga un control excesivo de mercado o practique o haga ejercicio del control de su poder para perjudicar a la competencia o a terceros, entonces, bueno, podría hacerlo a dedo sin un argumento muy técnico. Entonces, lo que se trata es de que la ley, si bien es necesaria para el país, sea una ley que esté muy bien estructurada y que no tenga muchos grados de discrecionalidad en su aplicación. Sí, eso también nos preocupa porque una de las competencias en los artículos que revisábamos ayer con Paco Velasco, que debería o que supuestamente pudiera tener esta superintendencia de control, que para nosotros debe existir obviamente, pero como órgano de control y no de sanción y menos jurisdiccional, se le atribuían ciertas funciones que solamente tienen los jueces. Así es, y ahí hay un conflicto. Bueno, sí, leía también la entrevista de hoy de Paco Velasco. No puedes tener a 2 organismos regulando un mismo tema. E incluso lo grave es que se prohíbe, ¿no? Se prohíbe a todos los jueces a recibir algún recurso que tenga que ver con esto. Entonces es simplemente que esta superintendencia de control va a tener absolutamente todo el poder del mundo para sancionar e intervenir en un tema así, es un tema grave. Y además hay una junta regulatoria y una superintendencia, es decir, son dos organismos que se están creando y que debemos definir claramente cuál es la competencia del uno y cuál es la competencia del otro, de manera que, y cuál es su interrelación con, por ejemplo, los jueces, para que queden separados los campos, y eso hacerlo en lo que nos queda del mes. Entonces, sí es medio complicado porque la ley mañana ya va a segundo debate en la Asamblea. Es complicado porque la ley debería tener un lenguaje clarísimo, ¿no? Específico. Cuando tú calificas los delitos, tú sumas los elementos para que el juez pueda tomar una decisión. Si son leyes bien escritas como las que tenemos, las antiguas, ¿cómo estarán estas nuevas? Con un vicio bastante pronunciado de generalidad que produce una discrecionalidad, que para nuestros amigos televidentes es la posibilidad de que las autoridades hagan lo que quieran. Así es. Es decir, lo ideal es que la ley tenga números en vez de palabras, es decir, bueno, regular, malo. Calificado de esta forma. Exactamente. Por ejemplo, cuando dice en algún momento la ley, en algún artículo,
que si tú adquieres de alguna manera 20% de mercado, entonces tienes una posición dominante, o sea, 20 más el que tenías. Pero si una empresa tiene, por ejemplo, 10% de participación de mercado y adquiere 20 y con eso llega a 30, realmente no tiene una posición dominante. Eso debería cambiarse, por ejemplo, si tú con la adquisición que sea llegas a más de 50% del mercado, de market share, de tenencia del mercado, entonces sí tienes una posición dominante, porque más de 50 te la da, pero menos de 50, tú puedes tener 30 o 35 y tener un competidor que tenga 42, y entonces ese es el dominante. Entonces, ¿a cuál vas a regular? ¿Al que tiene más de 50? ¿A todos? ¿Aquel que tiene 35 y los demás tienen todos 5? Sí, todos esos términos deben ser aclarados porque es la única manera de que sepamos cuáles son las reglas del juego y nos atengamos a ellas. La segunda cosa en la que quisiera hacer hincapié es que necesitamos un periodo de gracia entre que se termine la ley y empiece la aplicación de la misma. Porque como sabes, María Josefa, esta ley no ha habido en el país antes nada parecido. Jamás. Entonces, las compañías que tengan de alguna manera posición dominante en el mercado deberán conocer las reglas y poderse aclimatar a ellas, y para eso van a necesitar un periodo de no menos de 180 días entre que se promulgue la ley y se empiece a sancionar a aquellos que cometan prácticas irregulares, digamos. Aparte de estas preocupaciones, ¿cuáles son los aspectos positivos que tiene esta ley? Bueno, que la intención de la ley es muy buena porque evita los abusos de las posiciones dominantes. Entonces, si antes tú podías, de alguna manera, en un mercado pues muy pequeño, coludirte entre los participantes, eso no estaba regulado, es decir, fijemos el precio de cualquier ítem, se me ocurre el agua embotellada, asumiendo que hubieran pocos participantes. Entonces estos participantes dicen, muy bien, entre todos 4 participantes vamos a decidir que el agua de 250 centímetros cúbicos va a valer $1, y como todos valen $1, entonces el consumidor deberá comprar el agua a 1 o a 1.10 o a 1.50 de acuerdo a lo que el distribuidor quiera cargarle. Eso realmente es una práctica que debe ser regulada, o sea, no, digamos, en beneficio del consumidor, la colusión entre los participantes, cuando hay pocos participantes se podría dar, debe ser regulado, y eso favorece al consumidor. O que un gran dominante del mercado, bueno, aquí te recuerdo que también el Estado tiene que poner las barbas en remojo, porque también tiene algunos monopolios que van a ser regulados y la ley contempla la regulación estatal. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, a la cabeza el primero que se me ocurre es la telefónica fija. La segunda, una interesante que salió ayer, es la seguridad social. Es decir, ¿por qué ese monopolio sí debe ser respetado si yo aporto a la seguridad social? Porque es el bien común, te van a contestar. Ah, sí, pero en el mundo ideal, donde vamos a hacer el control para todos, incluso el estatal, y tomando el seguro social como estatal, bueno, la distribución eléctrica, la distribución es un monopolio per se, porque es muy complicado pagarle a una distribución por pedazo, por milla transitada, digamos. Pero la telefonía, mira tú lo triste que fue la telefonía fija en el Ecuador, cuando hay poblaciones en que tienen teléfono gracias a que los celulares llegaron primero y antes no se podían comunicar. Y hoy el consumo mínimo de un teléfono fijo es $7, así no consumas. Entonces, ¿por qué el consumidor tiene que pagar, si no consume ni un centavo, $7 por estar simplemente, por mantener un número de teléfono? Eso debe ser regulado. Entonces, además tiene altísimos medios de comunicación también. Y por ahí hoy que iba a invertir $40 millones en el telégrafo. Bueno, hay monopolios, ya te digo, o sea, si el Estado... Ahora, finalmente, ¿cuál es el problema de la ley? Que la discrecionalidad del presidente de la República sigue siendo súper amplia, porque él puede decir, ese monopolio no va a ser regulado. Claro. Entonces puede sacarlo ese siempre va a ser el punto final, ¿no? Yo controlo a los demás, pero a mí no me controla nadie. Ese es el riesgo de tener una ley no clara. Así es. O de pasarnos por encima de las leyes, cosas que también pasan. Sí, lamentablemente. Eduardo, gracias por estar con nosotros. La próxima semana y la otra semana vamos a seguir hablando de este tema, así que nos acompañarás para seguir en este debate.